Vamos directo al grano. Hoy nos adentraremos en un análisis realmente fascinante sobre cómo hemos evolucionado a la hora de comunicarnos y resolver conflictos entre estados. Es un viaje que nos lleva desde los antiguos mensajeros del Medio Oriente hasta los complejísimos sistemas globales que tenemos hoy en día. Y para estructurar este recorrido vamos a movernos por 4 grandes bloques históricos. Primero la Edad Antigua, Edad Media, saltaremos a la Edad Moderna y terminaremos en la contemporánea. Y hablamos de un marco temporal inmenso, literalmente milenios de historia. Arrancamos con el fin de la Edad Antigua ya por el año 476, avanzamos hasta el cierre de la Edad Media en 1492 y luego hasta 1789 con el fin de la moderna para finalmente aterrizar en nuestra era actual. Así que empezamos por el principio, la Edad Antigua y los orígenes de lo que llamamos diplomacia episódica. Y ojo a este concepto de episódica porque es la clave de todo. Por aquel entonces no existían embajadas fijas con sus banderas y su personal permanente. ¿Qué va? Las sociedades antiguas funcionaban a base de misiones temporales. Se enviaba un emisario para cumplir una tarea súper específica y en cuanto terminaba, pues hacían las maletas y se regresaban a su lugar de origen. Aquí hay un detalle histórico buenísimo. ¿De dónde viene exactamente la palabra diplomático? Pues resulta que los soberanos de la antigüedad entregaban a sus enviados unos documentos acreditativos que iban doblados o enrollados y a esos rollos se les llamaba diplomas. Así que literalmente el que portaba el diploma era el diplomático. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Para ver cómo funcionaba este sistema episódico en la práctica, fijémonos en el Tratado de Cádiz, allá por el año 1296 antes de nuestra era. Tras una guerra agotadora, el rey de los hititas, Atusil, se le ocurre una idea brillante para proponer la paz. Envió al faraón Ramsés II una placa de plata con su propia figura grabada en el reverso. A Ramsés le pareció bien la propuesta y envió una respuesta idéntica de vuelta y así, con 2 placas de plata, se selló la paz. Claro que cada civilización tenía su propio manual de estilo. Por ejemplo, en la India, las leyes del Manú hablaban de enviar embajadores muy sabios con el único objetivo de evitar el uso de la fuerza. En Grecia se inventaron la proxenia, que creaba vínculos de hospitalidad ofreciendo privilegios a los extranjeros. Y Roma, por supuesto, depuso un toque de misterio en el colegio de los feciales. 20 miembros vitalicios que, bajo estrictos rituales secretos, tenían la enorme responsabilidad de declarar la paz o la guerra. Pasamos entonces, ahora sí, al bloque 2. Vamos a ver cómo después de todo ello, vamos a ver la Edad Media, una época marcada bastante por la fragmentación, la religión y el cambio constante de fronteras. Con la caída del Imperio Romano, el tablero de juego saltó por los aires. En Occidente, la Iglesia Católica tomó las riendas, impulsando las cruzadas, controlando el comercio en el Mediterráneo. Tanto China, podemos ver en ese momento, utilizaba intensas redes comerciales para blindar su cultura frente a pueblos nómadas. Y en la India, los sultanes de Delhi, por ejemplo, intentaban unificar territorios mezclando normas del Corán y el hinduismo. Todo este movimiento constante fue el caldo de cultivo perfecto para que a finales del siglo XV los grandes estados como Rusia, España o Francia empezaran por fin a centralizarse. Lo que nos va a llevar en este momento al bloque 3, que vamos a ver, la Edad Moderna. O dicho de otro modo, el nacimiento de las misiones permanentes. Aquí hay un antes y un después brutal. A partir del Renacimiento dejamos atrás estos viajes temporales de representantes personales del rey y vemos surgir las misiones permanentes, una idea impulsada por estados italianos como Venecia o Lombardía. Y acá vamos ahora a ver el enviado representa al Estado de forma continua, un cambio de enfoque absolutamente vital. Y esto coge de alguna manera el momento gracias a las corrientes de pensamiento. Las pragmáticas ideas, por ejemplo, de Maquiavelo, ¿verdad?, calan hondo y figuras como el cardenal Richelieu instauran la visión que el valor del Estado justifica los medios empleados para defenderlo. Bajo esta premisa, Richelieu da un paso gigante y crea el Ministerio de Relaciones Exteriores, el primero, una auténtica innovación que el resto de Europa no tardó en replicar. Con los ministerios llega la profesionalización, así en mayúsculas. Los diplomáticos se van a convertir en parte formal de la administración pública para llevar a cabo negociaciones continuas. Pero lo más fascinante es cómo cambia su trabajo del día a día. Pasan de hacer tareas que a menudo rozaban el puro espionaje a dedicarse a la recopilación de información oficial, transparente y estructurada,
que servía para proteger los intereses de su país. Pero claro, con tanta misión permanente instalada en toda Europa y todo el mundo compitiendo por prestigio, surge una nueva pregunta clave. ¿Cómo se puso en orden este complejísimo sistema a nivel global sin que reinara el caos? Hacía falta un reglamento urgente, pues la respuesta está en nuestro cuarto y último bloque, la edad contemporánea. La era de la profesionalización y la codificación global, el punto de inflexión precisamente indiscutible de este momento fue el Congreso de Viena de 1815, y ahí es donde oficialmente nace la profesión del diplomático tal y como la entendemos. Y lo más importante para la estabilidad de la época es que se estableció una jerarquía clara entre las representaciones. Se acabaron por fin las infinitas disputas y de alguna manera pataletas sobre qué nación o qué estado o qué agente debía recibir el mayor prestigio. Poner todas estas reglas por escrito fue un auténtico efecto dominó acumulativo. Empezamos en 1815 con Viena, afinamos detalles en 1818 con el protocolo de Aquisgrán, que añade una cuarta categoría a los agentes, y ya en el siglo XX la cosa cobra una dimensión internacional con la Convención de La Habana de 1928, preparando el terreno para el Gran Tratado, y la joya de la corona es, sin ninguna duda, la Convención de Viena de 1961, que este es el gran triunfo de la codificación a nivel mundial. Fruto del trabajo de Naciones Unidas, ha logrado ser aceptada y ratificada de forma casi universal, y hoy por hoy sigue siendo el marco jurídico indiscutible bajo el cual operan las embajadas en casi todo el planeta. En el fondo, todos estos hitos nutren lo que conocemos como derecho diplomático, una rama importantísima del derecho internacional público. Básicamente, se ha conseguido coger toda esa rica costumbre histórica acumulada durante milenios y cristalizarla en normas formales, sólidas y vinculantes para todos. Y para cerrar esta exploración, dejemos una idea en el aire. Si pensamos en cómo hemos evolucionado pasando de intercambiar simples placas de plata en el mundo antiguo a articular convenciones universales como las de Naciones Unidas, es inevitable preguntarnos cómo transformarán entonces las tecnologías del futuro esta incansable misión de mantener los canales abiertos entre los pueblos. Desde luego, un campo que no deja de evolucionar y que está listo para escribir sus próximos capítulos. Muchas gracias.